Durante un período de 7 semanas, el precio de un reproductor de MP3 cayó constantemente, de $0.80 $100. ¿Cuál fue el cambio semanal promedio en el precio del reproductor de MP3 durante este período? Entonces, esta pregunta nos pide que encontremos una tasa de cambio promedio, o más específicamente el cambio semanal promedio en el precio, que es igual al cambio en el precio dividido por el cambio en el número de semanas. Así que sigamos adelante y escribamos esto como el cambio promedio semanal en el precio. Es igual, para el cambio de precio usamos delta T, donde delta representa el cambio, dividido por, para el cambio en el número de semanas, usaremos delta W. Ahora, para encontrar el cambio en el precio, comenzamos con el nuevo precio y restamos el precio inicial u original. El nuevo precio es un precio más bajo de $100, por lo que tenemos $100 menos el precio inicial original de $184. Queremos dividir esta diferencia por el cambio en el número de semanas, y porque se nos dice que esto es durante un período de 7 semanas, el delta W es de 7 semanas. $100 menos $184 es igual a negativo 84, por lo que el cambio en el precio es negativo $84. Y nos habremos dividido entre 7 semanas. Y debido a que 84 negativo dividido entre 7 es igual a 12 negativo, el cambio semanal promedio en el precio es igual 12 a $, negativos por semana. Podemos escribirlo como negativo $12 por semana. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cuál es el cambio promedio semanal en el precio del reproductor de MP3 durante este período? Nuestra respuesta es negativa $12 por semana. Es importante en este caso que incluyamos lo negativo porque lo negativo indica en promedio que el precio está disminuyendo por semana. También es importante reconocer, otra forma de expresar la misma información sería decir el precio semanal promedio está disminuyendo en $12 por semana. Observe que en este caso, dado que declaramos que el precio semanal promedio está disminuyendo, no incluimos lo negativo. Lo negativo indica que el precio promedio está disminuyendo. Entonces, si declaramos que el precio está disminuyendo, no incluimos lo negativo. No sería correcto afirmar que el precio semanal está disminuyendo en $12 negativos por semana. Espero que hayas encontrado esto útil.